Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Buenas tardes amigos, aquí nuevamente desde su canal Aso Amigos Televisión en una nueva emisión de su programa Técnicas Integrales de Sanación. Y hoy les traigo un tema muy interesante, un tema relacionado con programación neurolingüística con relación al cerebro. Y para ello he traído una persona, un invitado muy especial que es experto en el tema. Y en el próximo segmento se las voy a presentar. Hola amigos, aquí nuevamente volvemos a nuestro tema del día, programación neurolingüística, con el doctor Osvaldo Enciso Marín, una persona profesional. Él ha realizado estudios avanzados en el funcionamiento del cerebro, es profesor de programación neurolingüística, administrador posgrados École Nacional y Administración ENA de París, Francia, Instituto Nacional INAD, Alcalá de Henares, Madrid, España. Es egresado de la Universidad Javeriana, tiene certificación nacional en programación neurolingüística de la organización John Grinder y Richard Wagner. Tiene diplomados en salud holística, Reiki, medicina ayurvédica y es autor de varios libros, entre ellos tenemos Sanando el Alma, Sanación Pránica, Reiki en Física Cuántica. Doctor Osvaldo Enciso, muy buenas tardes. Gracias por venir a mi programa. Gracias, Gloria. Gracias a ti por invitarme. Bueno, doctor, para empezar, ¿nos podría explicar qué es programación neurolingüística? Con mucho gusto. Programación neurolingüística se puede resumir en 3 palabras: programar, neuro y lingüística. Programar porque todos tenemos siempre un objetivo, un propósito, un sueño, un ideal, cuya esencia es el funcionamiento del cerebro, y lo vamos a conocer a través de un lenguaje, de una comunicación. Comunicación que puede ser verbal, puede ser corporal, puede ser también con el contenido mismo de la palabra. Entonces, podemos resumir diciendo que la programación neurolingüística invita a todas las personas, a todos los seres humanos, a que definan su objetivo, su propósito, lo lleve adecuadamente al cerebro, lo dé a comunicar consigo mismo primero y luego con la totalidad de sus interlocutores. Doctor, es innegable que vivimos tiempos de cambio muy intenso. Estamos en una búsqueda la gente está muy inquieta por la tecnología, pues ahorita pues manejamos una tecnología muy avanzada. Entonces, ¿por qué es importante el saber nuestro origen? Es supremamente importante. Mire que el enunciado es muy viejo, es socrático: conócete a ti mismo. Y ese enunciado lo han tratado todas las generaciones en todos los años. Y ahora que estamos entrando en la era del acuario, se ha hecho mucho más intenso. Las personas quieren saber de dónde vengo, para dónde voy y cuál es finalmente mi destino. Es una confrontación con uno mismo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me siento? ¿Cómo vibro con mi propia energía para la realización de mis sueños? Quizás lo más importante de ese tema es que yo convoque aquello que yo pretendo hacer con mi capacidad cerebral y ponerlo en una auténtica realidad. Esa es la finalidad de la programación neurolingüística, que las personas se conozcan a sí mismos, actúen con su propia energía y que a través de ella puedan realizar sus sueños, sus expectativas, todos sus propósitos. En uno de sus libros, en uno de los capítulos que nos habla de la felicidad y el sufrimiento, ¿qué nos puede decir qué es la felicidad y qué es el sufrimiento? Muchas gracias. La felicidad es un camino, no es un fin. Y se basa en entender muy bien qué es el amor. En mis cursos, Gloria, yo hago mucho énfasis en que las personas me respondan, ¿usted se ama? Y casi que podría decir que el 70 o el 80% de los alumnos dicen, unos dicen yo sí me amo con mucho énfasis, otros lo dudan, pero la gran mayoría no saben que se aman. Si
Osvaldo se amara profundamente a sí mismo, como tú, Gloria, a ti misma, seguramente serías feliz. Encontrarías que todas las actividades, inclusive los tropiezos, son un paso hacia adelante. No es tropezar y caer, sino saberse levantar con sonrisa, con ternura, con alegría, con amor. Esa es la felicidad. La felicidad es que yo esté contento conmigo y entonces todo mi entorno lo está conmigo mismo. El sufrimiento es lo contrario, es una afectación del espíritu, es una afectación del alma, que generalmente se produce por los registros que guardamos en el inconsciente y las personas no encuentran un camino y llegan al estrés, a la ansiedad, al miedo, a la culpa, al duelo. Generalmente estas cosas imperfectas impiden la felicidad. En el curso hacemos ejercicios concretos para que la gente se sienta plenamente feliz consigo misma, con su propia energía. Y luego, por supuesto, que superen con unas técnicas específicas aquellas cosas que laceran su vida, es decir, que les causa sufrimiento. Doctor, ¿por qué es importante hacer un proceso de perdón y de liberación? Hace parte del tema que iríamos tratando. Perdonar es un acto de amor. Perdonar es un acto de reconciliación con uno mismo y eso significa liberación. Cuando uno no perdona, va al otro extremo, odia, guarda resentimientos, guarda rencores, guarda cosas negativas que hacen que la conducta, el comportamiento se distorsione, no sea perfecto. Si nosotros vamos a los términos bíblicos, podríamos encontrar que Dios nos hizo perfectos. ¿Dónde está la imperfección? Precisamente en eso, no saber que uno tiene un sendero, un camino que es único y exclusivo, y que cada ser humano es una sola energía, independiente de las otras energías. De tal manera que yo, si de pronto cometí un error, cometí algo que afecta a una persona, que yo tenga la suficiente fortaleza interior para perdonar y liberarme de esa acción que he cometido infringiendo alguna cosa mala a otra persona. Pero generalmente el perdón lleva consigo un acto de amor, digo, insisto en eso, porque es amarme a mí mismo, es no dejar huellas dentro de mi alma que puedan lacerar mi existencia. Por ahí entonces llegamos a la liberación y por ahí llegamos a sentirnos libres, agradecidos con Dios y con la vida, con el universo. Y al hacer este proceso obviamente evitaríamos muchas enfermedades. Por supuesto que sí. En el curso, Gloria, tú recuerdas que hicimos énfasis en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es el lógico, el calculador, el estable, el predecible, aquel que nos da raciocinio, reflexión, deliberación. En tanto que el derecho es el inconsciente, es el hemisferio creativo, innovador, transformador, es aquel que nos vuelve aventureros, arriesgados, pero que es fundamentalmente inconsciente. Y este último es el 95% de la capacidad cerebral. Qué bonito sería que en los colegios y en las universidades nos enseñaran que nosotros tenemos un cerebro izquierdo que es útil para aprender, para racionar, para reflexionar y que nos lleva al método científico, es decir, la comprobación científica y experimental de un fenómeno, en tanto que el otro es intuitivo, la corazonada, el presentimiento, aquello que nos hace ser más proclives hacia transformar la vida, transformar la existencia y crear cosas nuevas. Doctor, ¿qué es el inconsciente y cuáles son sus características? Bella pregunta. El inconsciente soy yo mismo, allá ese ser que yo no conozco. Es la gloria que tú no conoces. El inconsciente es, partimos del hemisferio derecho del cerebro, el 95% de mi capacidad cerebral. La neurociencia ha descubierto que tenemos 160 pensamientos por minuto, de los cuales 4 o 5 son conscientes, es decir, del hemisferio izquierdo, y 156, 155 inconscientes del hemisferio derecho. Eso significa que nuestra vida, haciendo una sumatoria completa de los minutos de la existencia, es casi que totalmente inconsciente. ¿Cómo hacemos para conocer ese inconsciente? Ya usted conoce algunas técnicas, usted es profesora de yoga, usted es sanadora, usted sabe cómo manejando un cambio de frecuencia cerebral, pasando de una vibración beta de 14 a 21 ciclos por segundo a una vibración alfa de 7 a 14 ciclos por segundo, encontramos un contacto directo con el inconsciente.
Yo llevo ya 20 años, un poquito más, haciendo meditación. Eso hace que todos los días yo contacte mi inconsciente para decirle, oiga, hermanito, tú que estás aquí por dentro de mí, ayúdeme a solucionar esto, aquello, a perfeccionar este aspecto o el otro de la vida. Generalmente nosotros pasamos una vida inconsciente sin darnos cuenta que afectamos nuestra propia conducta. Hacemos cosas no deseadas repetitivamente por ese inconsciente. Ese inconsciente nos hace dar rabia, nos hace dar mal genio, nos impulsa a agredir a alguien. Ese inconsciente nos hace volver ¿El inconsciente es ego? tristesos. ¿Es el ego? No exactamente, podemos hablar ahorita del ego. El inconsciente es aquello que yo guardo allá por dentro desde mi concepción, desde el tiempo de preferencia en el vientre de mamá, del nacimiento, de nuestra tierna infancia. Y ese inconsciente guarda esos registros allá. Los que son positivos, qué bello, los sirven para estar alegres, totalmente eufóricos, totalmente constructivos. Pero cuando son negativos, cuando tenemos allá un registro hiriente, negativo, que lacera nuestra existencia, nos lo revierte en conductas no deseadas permanentes. Claro, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para traer esos registros del inconsciente al consciente. De no hacerlo, la rabia, el mal genio se lo somatiza el cuerpo y entonces nos conduce a una enfermedad. Ya la Organización Mundial de la Salud acepta que el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que somatizamos en el cuerpo un registro negativo que subyace profundamente dentro de nosotros y que no lo hemos rescatado para que nos dé salud, energía, vitalidad, fuerza, excelencia, éxito, resultados fecundos. Claro, tú me dirás, la meditación solamente es el camino, es una parte, el yoga es otra parte, pero también hay unas técnicas dentro de la profesión neurolingüística muy lindas, el niño interior, el ancla, el círculo de excelencia. Hay unas técnicas de las cuales tú aprendiste algunas que nos sirven precisamente para entrar dentro de nosotros y rescatar esa información que nos puede afectar en la existencia. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por A Su Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Hola, yo soy Juan Eduardo Jaramillo, soy presentador de noticias de RCN y estoy convencido de que responsabilizar a la mujer víctima de agresión sexual por su infortunio y por su desgracia es exactamente lo mismo que avalar y que fomentar ese delito. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. ¿El ego son las actitudes? El ego son las actitudes, el comportamiento, la visión de la vida, una visión negativa, una preponderancia que realmente no la tenemos y además no la necesitamos, eso sobra, eso es innecesario. En la medida en que uno se descargue del ego, en la medida en que uno lo quite, lo destruya, lo desbarate, la felicidad de la cual hablábamos surge como una absoluta fortaleza, como un milagro, como algo mágico que nosotros debemos vivir. Doctor, cuéntenos, ¿es verdad que por medio de la hipnosis se puede sanar una persona que tiene adicciones? No solamente las adicciones, la hipnosis clínica sirve para muchas cosas, también para los dolores, sirve también para rescatar del inconsciente esos registros negativos. La hipnosis no es un espectáculo circense, no es para hacer ridícula a una persona, ni más faltaba, eso se lo dejamos a la trivialidad. La hipnosis es hacer ese cambio de vibración cerebral de consciente a inconsciente, de despierto a dormido, para entrar dentro de nosotros mismos y auscultarnos para ver qué podemos rescatar de ese inconsciente duro. Inclusive hay casos de hipnosis donde uno puede perfectamente conducir a una persona para que haga ciertos casos saludables. Tal vez en algunos de sus cursos yo les explicaba que en una oportunidad un médico que se hizo una herida en la pierna, era hemofílico, le hicimos una hipnosis, no necesariamente profunda, leve, y le dimos la orden a la sangre que parara.
Y cuando leímos la orden, ya le dijimos a los médicos, quiten todos los algodones y suturen. Había un chorrito de sangre muy leve y pudieron saturar perfectamente. Para eso sirve la hipnosis. Sí, me Pero consta. también sirve para decirle a una persona, mire, estos psicotrópicos le están haciendo daño, hombre, venga para acá. Ajá. Encuéntrese consigo mismo y verá que eso no lo necesita. Inclusive las drogas que formulan los médicos que se llaman benzodiazepinas, que es una droga que moldea positiva o negativamente los neurotransmisores. Y al afectar esos neurotransmisores le pueden hacer beneficio a una persona o al contrario, mucho daño. Ujú. Bueno, doctor, que ya hablamos del inconsciente, ¿no? ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la comunicación. En el principio era el verbo, también dice la Biblia, ¿no? Nosotros somos verbo fundamentalmente. Uno tiene que comunicarse. Si uno se va a los hombres primitivos, a los hombres que empezaron con nuestra civilización, encontramos que ellos empezaron con un lenguaje denominando las cosas con lo que veían. El idioma maya, por ejemplo, habla de lagartos, de hojas, de árboles, para expresar ciertas cosas de su existencia. Ese lenguaje se fue perfeccionando. De la época, y se fue perfeccionando hasta hoy encontrar ya todo lo que sabemos de grandes idiomas como el nuestro, que es muy rico no solamente en léxicos, sino también en conjugaciones, en expresiones, en figuras literarias, para hacer que uno se comunique con la otra persona. Pero ten presente, Gloria, aquí una cosa muy importante. Cuente, doctor. Cerebral. Mi pensamiento tiene que estar perfectamente coordinado con mi palabra para que el mensaje llegue al interlocutor. Si no hay coordinación entre el cerebro, es decir, pensamiento y palabra, mi interlocutor va a entender otra cosa. Ahí nacieron las grandes guerras de la humanidad. Los grandes encuentros entre los hombres son eso. Yo digo blanco y tú entiendes azul. No se entendía, no O se yo sabían digo azul comunicar. y tú entiendes negro. Entonces no nos sabemos comunicar. Hay unos ejercicios muy prácticos para enseñarle a la gente cómo es que yo me comunico. Específicamente qué es lo que la persona quiere decir. Y voy bajando específicamente cómo, por qué, de dónde, hasta cuando se llega al meollo de la palabra, va a decirle, esa no es la palabra, era esta otra. Tú recuerdas que yo hacía una pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? Y la persona empieza a decir, yo quiero la paz. Específicamente, ¿qué es la paz? No, pues que los hombres se entiendan. Específicamente, ¿para qué? No, pues para que sean solidarios. Y específicamente, ¿para qué? Para que sean felices. Entonces tú lo que quieres es la felicidad. Hay que desglosarlo a tal manera que serviría para Colombia. La paz en Colombia no es solamente de poner las armas y los odios, sino también de poner el lenguaje, hacer que el lenguaje y la comunicación le sirvan a la sociedad para dignificar su conducta. O sea, podemos decir que la paz es un estado del alma, como la alegría, la felicidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sin meternos ya en los vericuetos de la política, sí hay que anotar una cosa muy cierta y muy segura, y es que los colombianos tenemos que tener la intención del corazón y del cerebro para la paz. Entre tanto, no ocurrirá. A una persona en un curso que dijo, yo quiero la paz, y le pregunté, ¿y cómo es su hogar? Dijo, no, yo no me entiendo con mi marido. Le dije, entonces, ¿cuál paz quiere? Si no hay una paz entre esposos y entre padres e hijos, hijos y compadres, ¿cuál paz? La paz no es de la guerrilla solamente y de los políticos. La paz es conmigo primero, con Osvaldo, y luego con mi entorno, mi familia, mis conciudadanos, la patria en general. Doctor, nos enseñaba en uno de sus cursos sobre los anclajes. ¿Para qué le sirve a una persona un anclaje terapéuticamente? El ancla es una técnica en virtud de la cual se asocia un estado de ánimo con un estímulo debidamente establecido. Ese estímulo fundamentalmente es emocional. Entonces el inconsciente nos fija a nosotros unas anclas indeterminadas. Yo diría que muchas y muchas nos las fija a nosotros. Ahora la programación de la lingüística le dice al inconsciente, mire, como usted me fija un ancla, yo también te la puedo fijar sin su consentimiento. El ancla entonces hace que uno asocie un estado emocional positivo, alegre, festivo, con un estímulo externo debidamente identificado en el momento que se aplica. Hacia el futuro la persona bastará con tocar el estímulo que se le aplicó para solucionar
la dificultad negativa que tenía. Como se trata de ejemplos, aquí ya que estamos en televisión, una hija mía tenía mucho miedo al avión y lo tuvo después de que se volvió madre. Cuando era niña viajaba con nosotros para todas partes sin ninguna dificultad. Una vez que se volvió mamá le cogió miedo al avión. Entonces le dije, venga para acá y yo le hago un ancla. Le hice un ancla y claro, la primera oportunidad que tenía que viajar otra vez a los Estados Unidos, me dijo, me va a dar miedo. Le dije, no, súbase con cuidado, tome el ancla donde se la puse y poquito a poco va viendo cómo ese miedo se va aminorando y hoy viaja sin ninguna angustia por todas partes del mundo. Es un ejemplo, pero podría ser muchos. El ancla finalmente es eso, es colocarle al inconsciente un estímulo frente a una motivación, un estado de ánimo que le dé un recurso para vivir mejor, para estar mejor, para ser mejor. Sí, doctor, hablábamos también de la calibración. ¿Para qué le serviría a una persona la calibración? ¿Y qué es la calibración? Muchas gracias. Dentro de la comunicación, la calibración es un elemento fundamental. Yo le estoy mirando los ojos a Gloria, le estoy mirando su piel, le estoy mirando los brazos, sus movimientos, y la estoy calibrando en el sentido de cómo está. Tiene una alteración emocional, una alteración mental, una alteración funcional, y solamente mirándole la piel, la sonrisa, los labios, puedo advertir cómo está esa persona y en consecuencia hablarle a ese estado emocional del momento. No a la persona, sino al estado emocional. Al estado emocional del momento. Pero antes de eso, de la calibración, tú tienes que tener en cuenta que hay que identificar si una persona es visual, auditiva o kinética. Si es auditiva, no solamente la calibro en sus sentimientos, en sus afectos, en sus emociones, sino también en las palabras. Le hablo con palabras auditivas. Pero si es visual, le hablo con palabras visuales. Y si es kinética, o sea, si está preferencialmente utilizando el tacto, el gusto y el olfato, le hablo con palabras kinéticas. También aprendiste tú en el curso, Gloria, que la única comunicación que tenemos con el cerebro son los sentidos. O sea, yo le meto de afuera hacia adentro al cerebro solamente lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que toco y lo que puedo saborear. Y del cerebro de adentro hacia afuera me trae una información que puede ser igual no al territorio, o sea, a lo que yo le estaba enseñando. Así ocurre con la calibración. Yo le mando a mi cerebro las características específicas de un momento dado de una persona y el cerebro de adentro hacia afuera me trae cómo tratar a esa persona, de qué manera mirarla, cómo hablarle, cómo explicarle este o aquel aspecto y cómo llegar a su corazón, a su energía y vibrar con la energía de esa persona. Ok, doctor. Doctor, en el curso nos enseñaba sobre cómo manejar el niño interior, me pareció hermosísimo. Es una técnica hermosísima de cómo trabajar ese niño interior. Sí, esto proviene de los años 80 de las universidades de los Estados Unidos y todavía la Universidad de Harvard, Yale y otras universidades, creo que Stanford también las utiliza. Y aquí en Colombia, casi que en todos los seminarios, diplomados y seminarios de programación neurolingüística hacemos el ejercicio del niño interior. Y es solamente hacer que la persona, una vez que cambie, perdóname que le insiste en eso, la vibración cerebral de beta alfa, entrar en su interior, irse del día de hoy hacia atrás en la vida de las personas, hasta el nacimiento o inclusive un poquito atrás, hasta los días de permanencia en el vientre de mamá, para que esa persona traiga de allá esas impresiones positivas y negativas que guarda. Y en la medida en que las trae, va conversando consigo mismo. Cada alumno se va metiendo dentro de sí para encontrar las fortalezas, las debilidades, los obstáculos, aquellas cosas que lo pueden gratificar en la vida. Y no es solamente emocional. Yo he visto que últimamente usan muchos cursos de llorar y de abrazarse. Eso sirve, eso es muy útil. Pero aquí en el niño interior es todo lo contrario, la absoluta quietud, el absoluto silencio. Ponemos una música que lleve a la gente a encontrarse con ese niño interior y terminamos con el himno a la alegría, recordando a Beethoven, para que nos dé un estímulo extraordinario al finalizar ese ejercicio. Yo lo hago en las terapias con mucha frecuencia y la gente sale muy encantada. Es un encuentro con uno mismo, es que la energía de Gloria esté con la energía de Gloria.
el pensamiento de Gloria con el pensamiento que lleva por dentro. Eso es en síntesis. Sería bueno que lo volviéramos a hacer. Sí, súper, sí, y lo necesitamos.